parece que las aguas parece que llegan más calmadas y hablamos de Gaza, del conflicto árabe-israelí que está pasando en esta parte del mundo, sobre todo cuáles son las razones históricas, los motivos del enfrentamiento, la postura de la comunidad internacional y hacia dónde se dirigen los pasos de la solución de este conflicto. Javier Aisa es periodista, compañero de profesión y experto en este campo. Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Amaya? Buenas tardes. Bienvenido, Muy Javier. bien. Decías con una sonrisa que pasamos del bel canto a la sangre Sí, que a mí se ha siempre me derramado toca en intervenir en Gaza, este ¿no? tipo de circunstancias, sí. Así Sí, es. además de una manera realmente trágica, ¿no? Porque además es que no hay proporción. Yo creo que existe una cierta desinformación cuando en el mismo escenario se ven los cohetes que lanzan las milicias de Hamás u otras milicias más radicales a Israel, pero eso no tiene proporción con la avalancha de fuego con la que ataca el ejército israelí, ¿no? Es decir, es un conflicto totalmente asimétrico, ¿no? No hay proporción ni en los tanques, ni en los helicópteros Apache, ni en los F-16, con la capacidad operativa que puedan tener las milicias de la resistencia de Gaza, de Hamás u otras que están ahí, ¿no? Y yo creo que ahí está uno de los problemas centrales. Por otra parte, hasta hace muy poquito tiempo había una tregua de facto entre Israel y el gobierno de Gaza. Es muy curioso que precisamente el líder de Hamás, al que asesinaron los israelíes con esa táctica de asesinar a líderes selectivos, era el Sí. que era el encargado de mantener la tregua y precisamente de alguna forma el que tenía los contactos suficientes con Israel para iniciar un proceso de paz. Entonces la gran pregunta es por qué se la asesina a él directamente y se da inicio de nuevo a un enfrentamiento bélico con esas características de desproporción Sí. absoluta, cuando por otra parte antes, a comienzos de octubre, había sido ya Israel el que había roto la tregua, ¿no? Entonces a partir de ahí efectivamente se genera este conflicto que tiene unos intereses estratégicos de fondo por parte de Israel pues muy importantes, ¿no? Más de 160 personas han Sí, perdido la vida, ¿no? sí, Más de 1.200 personas están heridas después de 8 días de sí. masacre. Estamos viendo algunas imágenes que nos hacen ver, bueno, pues la crudeza de este Sí, fíjate, conflicto. además en un escenario que es Gaza, que es una auténtica cárcel de 350 kilómetros cuadrados, donde viven hacinadas las 2/3 partes en campos de refugiados, más de 1,5 millones de personas. Hay una densidad, una proporción casi de 5.000 personas por kilómetro cuadrado. Pero si yo te dijera que esa población, prácticamente el 60% está en paro, o que, bueno, pues un kilo de carne puede costar de entre 13 a 15 euros y sin embargo ese 70% de la población sobrevive con $2 al día, pues ya hay una situación de empobrecimiento generalizado derivado de la presión y del embargo israelí, ¿no? Que eso es lo terrible en esta cuestión, porque Israel mantiene un embargo y mantiene una situación de enfrentamiento de estas características, cuando yo creo que eso era el que al final sale mucho más perjudicado sin una solución justa al problema palestino-israelí, ¿no? El alto el fuego que se ha vivido con cierta prudencia, que es el Claro. rasgo del carácter también de esta población, ¿no? Ser Sí, prudentes en sí, ser cierta prudentes porque, medida. bueno, pues efectivamente están sometidos siempre primero a ese embargo, absolutamente, ¿no? Que empobrece a toda esa situación y luego de vez en cuando esas avalanchas de fuego, precisamente muchas veces por intereses propios del Estado de Israel. En este caso hay una circunstancia muy elemental que sucede siempre, por otra parte, que hay elecciones en Israel de los años 55. A veces el gobierno israelí, que cada vez está más escorado hacia posiciones muy conservadoras, de hecho hay una candidatura única de grupos de un partido de extrema derecha con el Partido Conservador actual, considera que es necesario tener un enemigo exterior para reforzar la unión patriótica nacional, ¿no? En torno al ejército y de esa forma desviarse de los problemas que tiene la sociedad israelí, que son muy graves, es decir, también de crisis, de recortes, con 1 millón de personas en Tel Aviv, muchas veces en la calle, con protestas contra el gobierno que está privatizando absolutamente todo. Entonces, muchas veces esa situación de demostrar una fortaleza en un gobierno que en definitiva es muy débil, pues se hace sobre las espaldas de la población palestina, ¿no? Esa es
un elemento interno que hay que considerar. Hay otros externos también que pueden ser muy significativos en este momento y que pueden acarrear nuevos conflictos y nuevos enfrentamientos dentro de poco. Desafortunadamente tendremos que mirar de esta manera, ¿no? A esta situación. Es posible que vuelva a recrudecerse la Sí, sí, situación es un callejón sin salida. y Mira, haya otra batalla sí, como la sí, que se hemos vivido trata de estos días. buscar, vamos a ver, Israel en un momento de debilidad, porque en torno, es decir, en todo lo que es la región árabe que rodea a Israel, hay una serie de movimientos de protesta, Mm, con un ascenso al poder de grupos islamistas que por otra parte están hermanados con Hamás. Ha significado que Hamás aparezca como un interlocutor válido absolutamente sí. en un posible proceso negociador que por otra parte está absolutamente estancado, porque Israel lo quiere, no hay ningún proceso Claro, de porque paz, sino al revés, hay mm, fragmentación, hay ocupación militar, hay anexión. Israel no puede permitir que jamás haya obtenido ventajas diplomáticas con este nuevo reordenamiento del mapa regional y por tanto pues pretende debilitar a Hamas. Hay un problema, si Hamas desapareciera como movimiento islámico e interlocutor, el vacío que se crearía sería ocupado por los extremistas radicales de la yihad islámica, es decir, los yihadíes, que son los que sí, están por otra parte cometiendo atentados aquí o allá. Bueno, pues son herederos de Bin Laden y compañía. Eso sería muchísimo más peligroso claro. para la desestabilización regional, ¿no? Y Israel yo creo que debería plantarse ya de una Dos vez por décadas, ¿no? todas. De negociaciones Bueno, es decir, intermitentes, en más o realidad desde el menos. año 48 es un proceso ya de enfrentamiento, insisto, de ocupación prácticamente de toda la tierra de la Palestina histórica. Actualmente la población palestina solamente cuenta con un 22% y con las colonias que hay en Mm, Cisjordania con un orden del 14%, cuando son 5 millones, 6 millones de personas que no tienen prácticamente espacio donde vivir y que esa era su tierra también. No hay que eludir razones históricas de que aquella tierra fue también de la población judía, por allá pasó mucha gente, eran de todos y de sí. ninguno. La cuestión es ahora, ¿existe el Estado de Israel? Muy bien, de acuerdo, pero ¿por qué no existe al mismo tiempo un Estado palestino, de alguna manera garantizado por acuerdos de Naciones Unidas? Si no, habrá que plantear otra cosa, que es la vieja reivindicación de que entre la Palestina histórica haya solamente un Estado donde vivan hermanadamente judíos y árabes, ¿no? Cuestión no fácil, desde luego. No, cualquiera de las soluciones es absolutamente, yo creo que ahora, tremendamente inviable. ¿Por qué? La solución de un Estado palestino prácticamente sin territorio, fragmentado y con colonias israelíes ocupando las partes estratégicas fundamentales, el Valle del Jordán, donde está el Mm, agua, pues ahí no hay viabilidad para crear un Estado. Por otra parte, la Autoridad Nacional Palestina se le tiene absolutamente marginada y bueno, ahora va a reclamar ser Estado miembro, Estado observador de Naciones Unidas, lo cual significa para ir a un casus belli. Un Estado único puede ser un deseo muy sugerente, muy interesante, pero claro, es decir, el Estado judío que se declara a sí mismo Estado nacional judío no va a consentir que dentro de lo que es la Palestina histórica no, la mayoría, la hegemonía no resida en el Estado de Israel, en un Estado que se considera nacional judío. Yo creo que eso es hacer un flaco servicio precisamente a lo sí. que ha sido el judaísmo internacional. Javier, ojalá podamos volver a hablar y hablemos de De un una solución Estado, justa eso sobre es, de todo. unas características u otras, pero una solución sin duda a este conflicto árabe-israelí. Nos hemos acercado hoy a Gaza, como decíamos, también en recuerdo de esas personas que han fallecido a lo largo de estos 8 días. Más de 160 personas han muerto porque no se llega a un acuerdo de envergadura suficiente como para acabar con esta tragedia. Javier Aisa, nos despedimos, pero lo vamos a ver Muy enseguida, bien, hablando de gracias. África, imprescindible, unas jornadas que se han presentado esta mañana, lo vemos. Se trata de una exposición que no pretende nada más que reflejar la diversidad, el vitalismo y la importancia de las personas del África subsahariana para Navarra. En la comunidad foral hay censadas en la actualidad más de 4.000 personas procedentes del continente africano, más de 4.000 historias que quiere mostrar a la sociedad navarra que su cultura puede y debe vivir junto a la nuestra. Lo que hemos querido es crear un lugar donde las africanas y africanos que viven en Navarra tengan un espacio en el que poder integrar lo que hacen en esta comunidad. El cultural, el deportivo y el económico son los ámbitos donde a menudo podemos encontrarnos a personas como Yamila. Ella vino a Navarra, como tantos otros, a labrarse un futuro. Y para ella, al igual que para sus compatriotas, el formar parte de esta exposición es algo de gran relevancia. Habrá mucha gente
que lo van a ver y seguramente va a cambiar. Mucha gente que piensa en otras cosas seguramente van a cambiar de un poquito de idea, ¿no? Yo creo que es un paso muy importante para nosotros. Esta muestra forma parte de las actividades llevadas a cabo por el colectivo África Imprescindibles, que lleva años buscando sensibilizar a la sociedad sobre las dificultades a las que tienen que hacer frente quienes deciden trasladarse desde este continente hasta nuestra comunidad. Estará abierta desde el 23 de noviembre hasta el 13 de enero en la Ciudadela de Pamplona. Sin duda una buena propuesta. Podemos ir a la Ciudadela de Pamplona este fin de semana y ver esa muestra África Imprescindible. Seguimos adelante, vamos a hablar de cine. Nos acompaña nuestro crítico de cine, Fermín Martínez, que nos hace al menos 4 sugerencias para estos días de asueto. Fermín, ¿qué tal estás? Buenas tardes. Muy buenas, Amaya. Pues muy bien. Bueno, bienvenido. Gracias, con muchas ganas de ir al cine este fin de semana también. Muy bien, porque se estrenan por lo menos 4 o 5 películas las que vamos a... Alguna más hoy. incluso, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, no se puede hablar de todo. No nos da tiempo a todo, no nos da eso tiempo. es. Entonces vamos a centrarnos un poco en lo más destacado. Bueno, vamos a empezar por Golpe de efecto de Robert Lawrence, ¿verdad? Eso Protagonizada por Clint Eastwood Eso es. y Justin Timberlake. Y Entre otros. Justin Timberlake y Amy Adams también, que Amy Ajá. Adams, fíjate, que es una actriz que empezó un poquito así haciendo películas de este rollo Disney, ¿no? Sí. Hizo, no recuerdo, se llama Encantada, la historia de Giselle, o uno de estos títulos muy Disney, ¿no? Luego hizo Atrápame si puedes también, que hacía esa enfermera, que se liaba con Leonardo DiCaprio. Y bueno, últimamente está haciendo bastantes pelis, e incluso ya se rumorea que va a ser Lois Lane en la próxima película de Superman, que dices, ¿van a hacer otra? Sí, van a hacer otra. El hombre de acero se va a titular desde el año que viene y parece que ya que Amy ¿Cuántas Adams... películas de Superman hay ya? Bueno, pues tenemos las... ¿Te acuerdas? Teníamos Madre 4 mía. cuando, ¿no? Sí. Cuando éramos más chavales. Sí. Luego tuvimos otra hace 3 años que era un poco desastre. Sí. Y el año que viene van a hacer otra. Y bueno, había otra había una también, la prima de Superman, no sé si te acordarás, que era Superwoman. Sí, sí, una peli bastante espantosa. Bueno, Robert Lawrence, que es un productor, colaborador, amigo, mano derecha y mano izquierda de Clint Eastwood desde hace muchísimos años. Y se ha puesto esta vez en su primera peli, si no recuerdo mal, y bueno, esta vez ha liberado un poco a Clint Eastwood de estar detrás de las cámaras y se puede dedicar simplemente a estar delante. Hay que recordar que Clint Eastwood se ha retirado ya varias veces de esto de la interpretación. Ya cuando hizo Gran Torino dijo que no iba a interpretar más, que se iba a dedicar a la dirección, pero bueno, esta es una de esas historias que a Clint Eastwood le gustan tanto, la historia de un entrenador de béisbol o un fichador, un ojeador de béisbol ya bastante mayor, que está perdiendo facultades, pero que el hombre quiere seguir ahí al pie del cañón de estas historias humanas, ¿no? Que también se le dan a Clint Eastwood. Qué bien, bueno, que no se retire, ¿eh? Sí, por mí. Además, lo agradecemos. Siempre están bien, ¿no? Y además todos los años, más o cada un año sí y otro no, tenemos una película, es otro de estos grandes que todos los años aparecen, ¿no? Junto con Woody Allen, etcétera, etcétera, ¿no? Que todos los años nos traen una película y siempre están bien, ¿no? Hay veces que están mejor, hay veces que están simplemente bien, pero que siempre apetecen. Claro. Bueno, comenzamos con esta película, interesante en principio, ¿no? Sí. Fermín, pero vamos a hacer una breve pausa, tenemos 2 llamadas, porque antes estamos sorteando, ofreciendo la posibilidad de ir a la ópera este fin de semana gratis, ¿eh? Planazo, ¿verdad? Sí, cine u ópera, buen plan. Nos llama Carmen. ¿Qué tal, Carmen? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carmen? Pues muy bien. ¿Bien? Vaya sorpresa, sí. Sí, ¿desde dónde nos llamas, Carmen? Desde aquí, desde Pamplona. Desde Pamplona. ¿Y qué tal? ¿Cómo va la tarde? Pues va ideal. Bien. Entonces, sí, yo estaba viendo otro programa y mi hijo, como sabe que soy una forofa de la ópera, dice, mamá, pon que está en Telenavarra y tal. Navarra Televisión, sí. Navarra Televisión, sí. Tenía esa entrevista con la que va a hacer de Lucía, ¿no? Sí. Y entonces pedíais el pueblo donde nació. ¿Dónde nació Donizetti? Donizetti, Gaetano. Pues nació en Bérgamo, Italia. Perfecto. Muy bien, Carmen. Pues usted, que es un amante de la ópera, seguro que sabe la historia de Lucía y que la va a disfrutar. Sí, la tengo en CD y bueno, y en discos grandes que en su día la compré, 3 discos grandes. Me encanta Lucía, me encanta.
Me alegro, Carmen, que nos esté viendo, que además nos haya llamado y que disfrute de verdad de la ópera. Estupendo. Entonces son dos entradas. Dos me han dicho entradas. una. Eso es, Carmen. Entrada doble, por habernos llamado y acertar la respuesta. Por supuesto que se llevará esas 2 entradas. Usted puede ir con quien estime oportuno, ¿de acuerdo? Estupendo. Pues muchísimas gracias. Gracias, Carmen. Venga, un abrazo. Adiós, Gracias, hasta luego. Hasta luego, adiós. Bueno, pues tenemos esa llamada, esa respuesta de Carmen, y ahora nos llama María Jesús. Teníamos solo una pregunta, yo creo que ya será fácil, ¿no? No vamos a formular otra pregunta. Esa llamada de María Jesús, que damos paso en directo al programa. María Jesús, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Desde dónde nos llama, María Jesús? De Peralta. Desde Peralta. ¿Cómo está por ahí? Pues bien, pasando la tarde a gusto, ha salido el sol, se está bien. Un día espléndido, ¿verdad? Y viendo vuestro programa estoy. Que es suyo también, María Jesús? De todos los que nos ven y los que lo hacemos posible. María Jesús, preguntábamos de dónde era Donizetti, y supongo que usted también lo sabe, ¿verdad? Sí, pues nació el 29 de noviembre de 1797 en Bérgamo, Italia. Bueno, pues nos ha dado además el año y la fecha de nacimiento y el mes, Muy bien, María Jesús, ¿con quién va a ir usted a la ópera? ¿Nos lo cuenta o no? Sí, con mi sobrino, posiblemente. Ah, estupendo, María Jesús. Que lo pases muy bien. Vale, gracias. ¿De acuerdo? Hasta Un abrazo luego. fuerte. A Peralta también, que sabemos que ahí nos ven muchas personas. Gracias, de verdad. Bueno, de la ópera al cine y Volvemos seguimos. y nos quedamos en Italia. Y nos quedamos en Italia. Con una película de los hermanos Taviani, también unos directores también octogenarios, ¿Sí? estamos hoy gerontofílicos, Sí, sí. con unos directores que bueno, llevan toda la vida haciendo cine también, muy independientes, un cine de muy pequeños presupuestos, de mucha autoría, y que siempre cuesta bastante, ¿no?, que lleguen a nuestro país. Todo el cine italiano que nos llega, bueno, pues los Taviani no son siempre los primeros elegidos. Una película que ya se vio en Pamplona, ¿te acuerdas aquella semana de San Sebastián a Pamplona? Eso que vimos es. varias películas. Y, bueno, pues esta película estuvo ahí también, se llama César debe morir, y nos cuenta una historia bastante particular, en un tono muy documental. Esto es así, los Taviani tienen ya 80 y pico años, pueden hacer ya pueden hacer lo que quieran, pueden rodar, tienen completa libertad, y lo que hicieron fue, con 2 narices, se fueron a la cárcel, a una de las cárceles más peligrosas de Italia, la cárcel de Revivia en Roma, donde hay presos condenados pues, por delitos de sangre, condenados a cadena perpetua. Bueno, en esa cárcel desde hace muchos años hay una iniciativa de un director de teatro que se llama Fabio Cavalli, que lo que hace es todos los años realiza montajes con los presos, realiza montajes de obras de Shakespeare. Entonces, bueno, la película nos va a contar en ese tono documental, bueno, lo que estamos viendo, muy bien rodado, una adaptación que van a hacer los reclusos de la cárcel del Julio César de Shakespeare. Entonces nos va a contar pues todo el proceso de la puesta en escena, de la elección de los actores, etcétera, etcétera. Una película muy interesante. En blanco y negro y en color, por lo que veo, ¿no? Sí, un tono, un tono muy documental, ¿no? Donde bueno, se van a mezclar pues imágenes rodadas con voz en off, como lo que estamos viendo, fotografías en imagen estática, ¿no? Sí. Entonces, bueno, yo creo que es una de las apuestas, una de las apuestas igual más alternativas o más radicales de este fin de semana, pero una de las apuestas más interesantes también. Muy bien, bueno, la siguiente película, Hasta la vista, son 20añeros, ¿no?, los protagonistas. Sí, bueno, Hasta la vista es una película belga que también cuesta bastante ver, el cine belga. Ahora mismo me dirías, bueno, cineastas belgas, ¿no? Pues no sé si te sabría darte muchos nombres, ¿no? A pesar de todo, forma parte de todo este cine europeo más comercial. Lo que tenemos entre manos es una comedia, es una película que además ganó la Espiga de Oro en Valladolid, entonces esto ya nos puede llevar un poco, ¿no? Nos puede llevar a ver por dónde van los tiros. Valladolid siempre triunfa un cine normalmente más bien pues de un cine europeo, de comercial, amable, etcétera. Y lo que vamos a ver es una película en tono comedia sobre 3 personajes bastante peculiares. Un parapléjico, un hombre con parálisis cerebral y un ciego. Los 3 que tienen un plan que es viajar a España para mantener relaciones sexuales. Bueno. Una cosa bastante particular, ¿no? Entonces, no sé, bueno, pues una comedia entretenida, ¿no? Y esta película tiene su público, Me imagino que es una película pues que gustará, todo este cine así entre lo social, lo gracioso, lo cómico. Jocoso. Sí, bueno,
Muy bien. Bueno, tenemos poquito tiempo y la idea de hablar de dos películas. Muy brevemente tenemos El hombre de los puños de hierro y Fin, de Jorge Torregrosa. Dos películas muy diferentes. El hombre de los puños de hierro es una película que está dirigida, es la primera película del rapero Reisa, o RZA, que yo tampoco no estoy muy metido en el mundo del rap, que ya está preparando dos películas para el año 2014. Esto es una cosa muy de los raperos, ¿no? El querer hacer de todo, ¿no? Y querer rodar, hacer cine, rodar videoclips, etcétera. Y bueno, se ha aliado con quien mejor se podía liar, que son Eli Roth y Quentin Tarantino. Dos personajes gamberros, del cine más de la batidora, de meter los géneros en la batidora. Entonces, bueno, pues tenemos una historia ambientada en la China del siglo XIX, mezclados con elementos del western, mezclados con elementos del black exploitation, que es estas películas de los negros de los 70, etcétera. Bueno, pues un cóctel, un mejunje que me imagino tiene interés. Y tenemos Fin de Torregrosa. De Jorge Torregrosa, un hombre que... Su primera película, es su primera película, es un hombre que viene del corto y de la televisión, ha rodado muchos episodios del Comisario, de Tierra de Lobos, de Imperio, de Gran Hotel, un thriller apocalíptico con protagonismo de Maribel Verdú y de Clara Lago, basado en una novela de David Monteagudo, si no recuerdo mal, y bueno, una película de tintes de fantásticos, del terror. Esto es así, 8 amigos, esto es una historia, te va a sonar, 8 amigos que hace muchos años que no se ven, y deciden reencontrarse, pero ¿dónde se van? No quedan en un bar en el centro de la ciudad, sino en una cabaña alejada, en el monte, y bueno, pues todo empieza a ocurrir, pues unos desaparecen, hay mucho susto, mucho miedo, y bueno, pues... una película que se puede beneficiar bastante de que los guionistas son Sergio Sánchez, que ha hecho los guiones como el del Orfanato o Lo Imposible, que bueno, pues está triunfando pues un montón, y Jorge Guerrica Echevarría, que es uno de los guionistas habituales de las Dales de la Iglesia, que hizo también Celda 211, bueno, pues con Maribel Verdú, pues una película que tiene todos los ingredientes para que a través del boca a oreja vaya a tener una buena salida comercial. Perfecto. Bueno, pues esas son las imágenes, el avance de las 5 películas que se estrenan, entre otras, este fin de semana. Fermín Martínez, gracias. A disfrutar del cine. Sin duda, nos veremos probablemente. Nos vemos. Gracias, Fermín. Hasta luego. Ahora vamos a ver a nuestro compañero Ricardo Beitia, que nos cuenta la actualidad informativa del día. Ricardo, buenas tardes. ¿Qué tal, Amaya? Muy buenas tardes. Escucha este sonido que hemos recogido en el Parlamento porque era cuestión de tiempo esperar este momento. 27 votos a favor, 23 en contra y ninguna abstención. Y es así como el proyecto de presupuestos para el próximo año, de presupuestos de Navarra, ha quedado en el cajón. Al prosperar las enmiendas a la totalidad que han presentado los grupos, en concreto han votado la de Nafarroa Bai, pero bastaba con votar una de las 5 que se habían presentado, como votar a favor, para dar al traste con las pretensiones del Gobierno de llevar adelante su proyecto de presupuestos. Hoy hemos estado en Egués hablando con su alcalde, José Choandía, que ha valorado el pronunciamiento de la justicia que le da la razón al consistorio y evita pagar una multimillonaria indemnización derivada del caso Galipienzo. Como es comprensible, total satisfacción por parte del Ayuntamiento y entiendo por parte de los vecinos. Recurso que ha resultado impecable, en cuanto de una condena de 7 millones pues ha quedado en cero. Y sobre el caso Asfi, hoy hemos estado con la Guardia Civil. Son numerosos los afectados que se han dirigido en los últimos días hasta la Unidad de Delitos Económicos para buscar respuestas. Los casos que cuentan son tremendos. Luego los escucharemos. Y hoy en la Federación Navarra de Municipios y Concejos, al igual que en el Parlamento, se han llevado a cabo declaraciones de manera institucional de apoyo a la lucha contra la violencia de género en Navarra. Bajan un 12% las denuncias este año y se sospecha que eso es debido al alto coste que supone emprender una vía judicial. Una manifestación de la relación necesario señalar que en los últimos 10 años... Bueno, así suena el Mesías de Händel y 8 agrupaciones corales con 230 voces lo van a interpretar el próximo 19 de diciembre en Baluarte en un concierto con la Orquesta Sinfónica de Navarra. Y Osasuna se ha ejercitado por última vez antes del choque de mañana viernes en Anoeta. Armenteros es la única novedad de la convocatoria para un partido en el que todo lo que sea sumar ya es positivo. Osasuna necesita los puntos ante la Real Sociedad para salir del descenso.
mí me hace gracia cuando la gente dice, un empate, ni para uno ni para otro. Un empate siempre es un punto para cada uno y al final es seguir sumando. No vamos a ir a por el empate, pero decimos esto también, que a veces es por el partido y dices, ostras, el empate es muy buen punto, ¿no? Ya continúa con la racha, claro que sí. Serían ya 3 partidos si mañana conseguimos algo en positivo en Anoeta. Nada más, Amaya, que pases una muy feliz tarde. Muy bien, Ricardo, muchísimas gracias. Seguimos adelante en Me Importas Tú. Hacemos una breve pausa y enseguida abrimos nuestro apartado ¿Qué te cuentas? Hoy con 4 jóvenes universitarios amantes de los libros. No se lo pierdan.